Ya, entonces vamos a hacer cinemática en la dimensión. Vamos a partir haciendo velocidad. Vamos a ver cosas como velocidad promedio, velocidad instantánea, luego aceleración y después vamos a entrar a ecuación de itinerario. Entonces primero, definición de velocidad promedio. Es la posición en un tiempo final, en la que yo le resto una posición en el tiempo inicial, y eso lo divido por el tiempo en el que yo me demoré en llegar de la posición inicial a la posición final. Fíjense que si, no sé, mi posición final es el 5 y mi posición inicial es el 2, la resta entre el 5 y el 2 me da 3, que es como el espacio que había entre esos dos números, entre esas dos posiciones. O sea, en el fondo lo que está arriba es cuánto avancé, y lo que está abajo es cuánto me demoré en avanzar eso. O sea, cuánto avancé respecto a cuánto me demoré en avanzar es una velocidad, ¿se fijan? Si avanzo mucho en poco tiempo, entonces porque esa razón me está representando una velocidad bien grande. Si avanzo súper poquito en un montón de tiempo, es porque la razón me está representando una velocidad muy pequeña. Entonces, tiene sentido definir la velocidad promedio como esa razón. La diferencia entre la posición, o sea, claro, la razón entre la diferencia de posición y la diferencia en el tiempo. Si nosotros hacemos un gráfico y ponemos acá eje X y aquí ponemos el eje del tiempo, se dan cuenta que este es una pendiente. Entonces acá, por ejemplo, podríamos tener el tiempo inicial, acá el tiempo final, acá tendríamos la posición inicial, la posición final, y tendríamos este triangulito donde esto sería delta X y esto de acá sería delta T. Esta línea de acá y esta línea de acá. Entre más grande esta línea respecto a esta, el numerador se hace más grande y por tanto la velocidad se hace más grande. Entonces, aquí es útil saberse manejar bien en la ecuación de la recta, lo que es pendiente y eso. Pero darle este sentido físico ahora a la pendiente. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí que nos dicen que estamos en el 2 desde el origen y llegamos hasta el 5 desde el origen. Tenemos esa pelotita, por ejemplo, que hace eso. Se demoran 3 segundos en llegar del 2 hasta el 5. ¿Cuál es la velocidad promedio? Fácil, la posición final es 5, la posición inicial es 2, y se demoró, me están diciendo aquí, se fijan, que se demoró 3 segundos en llegar del 2 hasta el 5. Entonces hago la resta, me da 3 dividido 3, le pongo las unidades en metro y segundo. En general vamos a trabajar en metro y segundo a menos que diga lo contrario. Y por tanto me queda 1 por metros dividido segundo. 1 metro por segundo. Entonces, en promedio, en ese tramo avanzó 1 metro cada segundo. De hecho, uno puede corroborar después si estuvo 1 metro cada segundo y estuvo bajando 3 segundos. En total avanzó 3 metros, lo que tiene mucho sentido porque para llegar del 2 al 5 necesito 3 metros y pasaron 3 segundos. Otro ejemplo de distinto porque no me ponen un gráfico, sino que me dicen que la posición a los 3 segundos es 7 metros respecto a un origen, y aquí la posición 6 segundos después de que partió el movimiento es a 1 metro después del origen. Entonces aquí es un poco distinto porque si se fijan, si acá está el origen, después de a los 3 segundos, o sea, estamos en el 7 a los 3 segundos, y después pasan 3 segundos más y estamos en el 1, o sea, como que estoy acercándome al origen. Entonces veamos qué pasa. La posición en el 6, en el segundo 6, es 1, y la posición en el segundo 3, acá me lo dicen, 7. Entonces me queda que 1 menos 7 es la posición final menos la inicial. Y 6 menos 3, que son los tiempos que me demoro en llegar de la primera posición a la segunda posición. 6 menos 3 es 3. 1 menos 7 me da menos 6. Esta división me da menos 2 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Bueno, que estoy avanzando más o menos 2 metros cada segundo, lo que tiene mucho sentido porque fíjense que en un segundo avanzo 2 metros. Acá pasaron 3 segundos en total. Entonces serían 6 metros en total y 1 más 6 me da 7. Así que calza. Pero ese menos 2 me está diciendo que avanza hacia los negativos. ¿Se fijan? Lo que tiene mucho sentido porque parto en el 7 y después llego al 1. Entonces como que le voy restando 2 al 7 3 veces porque pasan 3 segundos y por eso llego al 1.
Entonces la velocidad es negativa cuando voy hacia la izquierda. Interesante. Esta velocidad, o sea, el gráfico, si hacemos la pendiente aquí, esta pendiente de acá en un gráfico, va a tener una pendiente más grande que esta de acá. De hecho aquí está clarito. En uno, por ejemplo, nos damos cuenta que, ¿por qué hice dos triangulitos aquí? Fíjense que aquí solo me dicen que llegó del 2 al 5 en 3 segundos, pero no me dicen en qué momento estaba en el 2 ni en qué momento no estaba en el 5. Entonces, por ejemplo, podría haber sido que en el segundo 2 estaba en el 2 y luego en el segundo 5 estaba en el 5. ¿Cómo podría haber sido que en el segundo 6 estaba en el 2 y después en el 9 estaba en el 5? Lo importante es que del primero al segundo hayan pasado 3 segundos, ¿se fijan? Aquí no me dicen específicamente el tiempo para esa posición o para esa posición. Pero lo que sí me dicen es la pendiente que hay entre una recta que pasaría por estos dos puntos. ¿Se fijan? Esta línea vale 5 menos 2, que sería la posición final menos la posición inicial. Y esta línea vale 3, que es el tiempo que se demoró en llegar de la posición inicial a posición final. Entonces ahí uno se da cuenta que 3 dividido 3 me da 1, que es la pendiente de este triángulo. En cambio en este triángulo de acá, si se fijan, acá ya yo sé que es este el triángulo que representa el ejercicio, porque me dicen que en el tiempo 3 está en el 7 y que en el tiempo 6 está en el 1. Entonces acá hago lo mismo. Acá hay 6 en esta línea, ¿se fijan? 6 unidades y en esta hay 3. Por tanto, la pendiente sería 6 dividido 3, pero como la recta va hacia abajo, le tengo que poner el signo menos y eso me da menos 2. Se fijan que esta pendiente es más grande que esta de acá en valor absoluto porque está recorriendo más distancia en un tiempo igual. Se fijan, acá recorre 6 en 3 segundos y acá recorre 3 en 3 segundos. Por eso este tiene el doble de la pendiente que este en valor absoluto. Así que esto es una pendiente negativa y esto es una pendiente positiva. Ahora, no necesariamente los gráficos que vamos a ver van a ser rectas. De hecho acá solamente estamos graficando puntos, todavía no estamos graficando funciones de posición. Pero aquí por ejemplo podría haber una función de posición. ¿Qué representaría esto? Que la partícula parte acá, a medida que pasa el tiempo la partícula comienza a bajar, más o menos hasta llegar aquí, si se fijan, en este momento, y después empieza a subir. Y no siempre sube con la misma velocidad, va cambiando. Entonces, ¿cómo podemos calcular acá ciertas velocidades? Por ejemplo, podríamos calcular la velocidad promedio entre este punto y este punto. Sería delta x con este delta x y dividido delta t con este delta t. Ahora, delta x, si le ponemos acá a este t sub 0 y a este t, sería x de t menos x de t sub 0. Y delta t sería t menos t sub 0. Y aquí hay que ver los videos de límite y derivada que están en la lista de reproducción para poder entender más o menos este paso de ahora. Fíjense que si este punto se empieza a acercar a este de acá, estaríamos calculando velocidades promedios si es que calculamos esto de aquí, pero que cada vez la estamos calculando en un promedio de tiempo más pequeñito. ¿Se fijan? Si hacemos este triángulo de aquí, el promedio es más pequeñito. Entonces, ¿qué pasa cuando el t se acerca demasiado al t0? Este punto se acercaría demasiado a este y al final tendríamos una velocidad pero prácticamente instantánea. Cuando el límite tiende justo al t0, tenemos la velocidad instantánea en ese punto. Tenemos de hecho la derivada de la variable x, que es la variable que está arriba, respecto a t, que es la variable que está abajo. Y bueno, esto se define como velocidad ante cero, la velocidad instantánea. O sea, estamos viendo aquí la velocidad exacta. Entonces, bueno, definimos la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y, bueno, ya sabemos calcular derivadas de muchas funciones, así que si tenemos
una función de posición, simplemente la derivamos y obtenemos la velocidad instantánea, el tiempo que nosotros queramos. Entonces, dado ya una función de posición, podemos obtener la velocidad si es que lo derivamos. Así que hagamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la función de posición que está dada por 2 por t al cuadrado más 1. O sea que yo puedo saber aquí la posición de la partícula en cualquier momento. ¿Se fijan? Si yo pongo, por ejemplo, x de 0, me da 2 por 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. O sea que en el momento inicial la partícula está en 1 en el eje X. Calculemos primero velocidades promedio, del 2 al 3. Ocupamos esa definición de allá. Sería la posición en 3 menos la posición en 2, ¿cierto? Lo que recorrí dividido el tiempo que me demoré en llegar del segundo 2 al segundo 3, que sería un segundo. Este 3 lo pongo acá, sería x de 3. En el t tendríamos t al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces me queda 9 por 2, 18 más 1, 19. Y le tengo que restar x de 2. Entonces sería aquí un 2 y aquí un 2. 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 más 1, 9. Entonces sería 19 menos 9 dividido 1, 10. 10 metros por segundo. O sea que en promedio, del segundo 2 al segundo 3, la partícula tenía en promedio una velocidad de 10 metros por segundo. Y pensemos ahora en la velocidad del 4 al 5. También pasa un segundo entre estos dos momentos. ¿Se fijan? Entre el momento 4 y el momento 5 tenemos un segundo. Veamos si es que la velocidad promedio en este intervalo de tiempo es mayor o menor. Hace lo mismo, x de 5 menos x de 4, dividido el tiempo que me demoro, que es un segundo. Aquí lo pueden hacer ustedes. Ya le meten ahí el 5 y aquí el 5, exactamente lo mismo. Me queda 51 menos 33 dividido 1 y eso es 18 metros partido por segundo. Eso lo pueden corroborar ustedes. Pero lo interesante es que aquí pasó un segundo, igual que acá, del 2 al 3 un segundo, del 4 al 5 un segundo. Pero aquí la velocidad el promedio es mayor que acá. ¿Se fijan? Eso quiere decir que el cuerpo está viajando cada vez más rápido, al menos en estos dos casos. Como que va aumentando su velocidad. Calculemos la velocidad ahora, la función de velocidad. Tenemos que derivar esto acá. Si se fijan, tenemos la derivada de 2t al cuadrado. Sabemos que la derivada de t al cuadrado es 2t. Por tanto, 2 por 2t sería 4t. Y la derivada de 1 es 0. Entonces nos quedaría que la derivada de x es simplemente 4t. Así que ahí está. 4t. Y ahora tengo la función, tengo la velocidad en cualquier momento. Por ejemplo, la velocidad en el momento 0 sería 4 por 0 y eso es 0. O sea, al principio está quieto, lo que tiene sentido. Luego velocidad en 1, 4 metros por segundo. Pero aquí me están pidiendo la velocidad en 2, la velocidad en 3, la velocidad en 4 y la velocidad en 5. La velocidad instantánea, cuando habían pasado 2 segundos de que partió esto, del cuerpo era 8 metros por segundo. La velocidad en el segundo 3 es 12 metros por segundo. En el segundo 4 es 16. Fíjense que cada segundo va aumentando 4 metros por segundo. O sea, va 4 metros por segundo más rápido que el segundo anterior. Y esto es bien interesante también, porque fíjense que del 2 al 3, la velocidad promedio, esto me dijo que era 10. Y justo 10 está entre medio de 12 y 8, que es la velocidad que había instantánea en el 3 y en el 2. No siempre pasa que esto queda justo entre medio de esos dos valores, pero en este caso pasó. Y bueno, entre el 4 y el 5 me dio 18, la velocidad promedio, y si se fijan la velocidad en 4 es 16 y la velocidad en 5 es 20. Entonces igual es esperable que la velocidad promedio sea 18, que sea un número que esté entre medio entre la velocidad que tenía en el 5 y en la velocidad que tenía en el 4. Así que bueno, acá hay un ejemplo y eso es la velocidad promedio, la velocidad instantánea y ahora vamos a ver aceleración.